Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Así comienza nuestro Día Mundo hoy. Déjanos tu opinión al respecto. ¿Economía de Venezuela empieza a reaccionar? Hay una señal. Cuando el Banco Central de Venezuela publicó sorpresivamente la noche del martes años de datos económicos en su sitio web, la información más llamativa fue la desaceleración de la hiperinflación este año. Lea, las catastróficas cifras económicas que admite el Banco de Venezuela. Los venezolanos se burlaron de inmediato ante tal noción y el escepticismo desde luego se entiende, dada la poca credibilidad que a estas alturas tiene el régimen de Nicolás Maduro. Lo extraño es que el informe del Banco Central en realidad parece estar en lo correcto a grandes rasgos. La inflación se está desacelerando. No solo refleja eso el índice café con leche de Bloomberg, la tasa anual se redujo a 99.900% frente al 224.900% de fines del año pasado, sino que también lo hace el mercado de divisas, donde el ritmo de la caída del bolívar frente al dólar ha disminuido notablemente. Economistas locales que estudian de cerca la inflación comentan que el régimen de Maduro ha propiciado esta desaceleración en gran medida al obligar a los bancos a traspasar enormes cantidades de efectivo al Banco Central. Esto les ha impedido otorgar créditos a personas que normalmente los usan para comprar dólares en el mercado negro y, en el proceso, aportar a la espiral hiperinflacionaria. La restricción monetaria brutal de hecho ha moderado la inflación, explicó Mar Zambrano, economista de Caracas que ofrece servicios de consultoría. Casi nadie había pronosticado tal cosa en Venezuela este año. La mayoría de las proyecciones en realidad hablaba de un aumento espectacular de la inflación a medida que el país socialista avanza hacia su sexto año de colapso económico. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, proyectó una tasa de 10 millones % antes de 2020. Lo propio hizo Fitch Ratings. No obstante, pocos parecen creer que esta tendencia actual de desaceleración se mantendrá. De acuerdo con analistas, en un país que ya vive una crisis humanitaria, el malestar económico inducido por la nueva política de la autoridad monetaria es demasiado extremo para mantener el plan vigente por mucho tiempo. Además, indican que la causa subyacente de la hiperinflación, la impresión de bolívares para financiar un déficit presupuestario gigantesco, permanece intacta. El gobierno sigue imprimiendo dinero porque no tiene opciones para financiar legítimamente el déficit, planteó Zambrano. Surge el misterio sobre qué causó que el gobierno publicara repentinamente el martes años de datos. Hay teorías, como la idea de que la medida es un intento de evitar sanciones del FMI, pero el gobierno no ha dicho nada al respecto. Hace años, Maduro detuvo gradualmente la publicación de datos cuando la economía comenzó a desplomarse tras el colapso del petróleo, la mayor exportación del país. Los nuevos datos del gobierno cifran la tasa de inflación mensual en 34% en abril, una baja notoria frente al máximo de 197% de enero. También muestran que la economía se contrajo un impactante 23% en el tercer trimestre de 2018. Una tendencia que probablemente no ha hecho más que empeorar desde entonces. Lograron su objetivo de contener el colapso del bolívar a costa de una economía más pequeña y más precariedad, comentó Enkel García, director de la consultora econométrica, con sede en Caracas. Por otro lado, atención, Pence reitera su apoyo a Guaidó en Venezuela hasta que se restablezca la libertad. Luego de una conversación telefónica, el funcionario norteamericano escribió que, para la Casa Blanca, el presidente Nicolás Maduro debe irse. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló por teléfono este miércoles con el diputado opositor, Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente encargado de Venezuela desde el pasado 23 de enero. En la conversación telefónica, el funcionario norteamericano le manifestó al parlamentario que Washington seguirá apoyándolo hasta que se restablezca la libertad del país suramericano, según publicó en su cuenta en Twitter. Según Pence, la población venezolana está sufriendo bajo la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, a la que calificó de dictadura, por lo que ratificó que el mandatario debe irse. El pronunciamiento de Pence se conoce horas después de que el gobierno de Noruega informara que al término de la segunda ronda de conversaciones, las partes manifestaron la voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país, que incluye asuntos políticos, económicos y electorales, según reza un comunicado. La declaración de Pence también llega un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara, en primera discusión, un proyecto de ley de adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TAR, que según Guaidó es un mecanismo más de salida para, según dijo, mantener en todos los espacios su plan de deponer al presidente Maduro. Por su parte, Maduro dijo este lunes que los representantes de su gobierno dialogan con la oposición extremista acerca de una agenda integral para buscar soluciones políticas, constitucionales. Las catastróficas cifras económicas que admite el Banco de Venezuela. Luego de 3 años de no presentar datos oficiales, el gobierno de Maduro reveló sus cifras en inflación, PIB, ingresos petroleros,
entre otros. El gobierno de Venezuela reconoció la devastación de la economía al revelar que la inflación llegó a 130.060% en 2018 y que el PIB se redujo a la mitad desde 2013, rompiendo un silencio estadístico de 3 años. El dato del aumento del costo de vida está sin embargo muy por debajo de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, que lo calculó en 1.370.000% solo el año pasado y que para 2019 proyecta una inflación de 10 millones por ciento en el país petrolero. Según las primeras cifras macroeconómicas que divulga el Banco Central de Venezuela, BCV, desde inicios de 2016, la inflación llegó a 274,4% ese año, a 862,6% en 2017 y a 130.060,2% en 2018. El Producto Interno Bruto, en tanto, se contrajo 47,6% entre 2013 y 2018, de acuerdo con los números del BCV, de línea oficialista. La variación está calculada hasta el tercer trimestre de 2018. La caída del PIB fue de 18,6% en 2017 y 19,2% hasta el tercer trimestre del año pasado. La grave crisis ha forzado a más de 3 millones de venezolanos a emigrar desde 2015, según Naciones Unidas, en medio de recrudecidas tensiones políticas por la pugna de poder entre el presidente socialista Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó. El mandatario, que llegó al poder en 2013 como delfín del fallecido presidente Hugo Chávez, 1999-2013, vincula el colapso con sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y su estatal petrolera BPSA. Las medidas se han recrudecido desde comienzos de este año con el apoyo de Washington a Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, después de que la mayoría opositora del legislativo declarara usurpador a Maduro al desconocer su reelección. Sin embargo, para Enkel García, director de la firma econométrica, la data del BCV confirma que la mayor parte de la destrucción de la economía ocurrió mucho antes de las sanciones. Ingresos petroleros en picada. El BCV informó igualmente que las exportaciones petroleras, fuente de 96% de los ingresos del país caribeño, se desplomaron hasta 29.810 millones de dólares en 2018, y se ubicaban en 85.603 millones en 2013 y en 71.732 millones en 2014, cuando se derrumbaron los precios del crudo y estalló la profunda crisis que azota a los venezolanos. Aunque las cotizaciones se recuperaron a partir de 2016, una abrupta baja en la producción ha impedido un repunte de los ingresos, según cifras oficiales citadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. La oferta de petróleo venezolano, que fue de 3,12 millones de barriles por día hace una década, se colocó en 1,03 millones en abril. No obstante, fuentes secundarias de la OPEP la cifraron en apenas 768.000 barriles diarios el mes pasado. Colapso de importaciones. El BCV había dejado de publicar información macroeconómica hace 3 años sin dar explicación. Previamente había reducido paulatinamente los indicadores que divulgaba. Las vitales importaciones cayeron de 57.183 millones de dólares en 2013 a 14.866 millones en 2018, dato que explica la severa escasez de bienes básicos. Los venezolanos enfrentan desabastecimiento cíclico de alimentos básicos y crónico en el caso de las medicinas y los insumos médicos, a lo que se suma ahora la falta de gasolina, buena parte importada. El derrumbe es aún más notable en el caso de las importaciones no petroleras, que bajaron desde 44.067 millones en 2013 a solo 5.835 millones en 2018. Mundo Hoy. Por otro lado, atención. Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Así comienza nuestro día Mundo Hoy. Déjanos tu opinión al respecto.